A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si nuestros problemas más grandes, esos que parecen imposibles, no son en realidad un fracaso de la tecnología? ¿Y si son más bien un fracaso de perspectiva? Un error fundamental en nuestra lógica que, una vez que lo corregimos, hace que lo imposible se vuelva obvio. Bueno, vamos a desglosar esta idea. Esta frase, que es bastante provocadora, es nuestro punto de partida. Plantea que el concepto mismo de desecho es una invención, un simple fracaso de la imaginación. Y para ilustrar este punto, creo que no hay un ejemplo más potente que el de la energía nuclear. Fíjense en esto. Resulta que el combustible nuclear gastado, sí, ese material súper tóxico que planeamos enterrar por 100.000 años, todavía contiene más del 95% de su energía potencial. O sea, estamos literalmente desechando una fuente de poder casi ilimitada porque simplemente le pusimos la etiqueta de basura. Y aquí es donde comienza el gran error. El plan actual nos presenta un problema de almacenamiento de 100.000 años, una carga tóxica que le estamos heredando a las futuras generaciones. Pero, ¿y si estamos viendo el problema de la manera completamente equivocada? Aquí se ve clarísimo el cambio de mentalidad. Por un lado, la lógica de fuerza bruta dice, entiérrenlo, y lo convierte en un problema de almacenamiento. Pero una lógica superior se pregunta, espera, ¿cómo lo usamos? Y transforma el problema en uno de conversión. El resultado pasa de ser un pasivo tóxico a una batería que dura 100.000 años. Y no es ciencia ficción. La tecnología que lo hace posible se llama betavoltaica. Y el proceso es de una elegancia impresionante. El material nuclear emite radiación beta, que no son más que electrones a alta energía. Al encapsular este material en un diamante hecho en laboratorio, que funciona como un semiconductor, el diamante convierte esa radiación directamente en una corriente eléctrica. Así, el problema de los 100.000 años no solo se resuelve, sino que se convierte en una fuente de energía casi perpetua. Ok, pero esta lógica de cero desperdicio va mucho más allá de solo arreglar errores del pasado. Nos lleva a una forma completamente nueva de pensar sobre cómo crear energía desde el principio, con una precisión, atómica. El secreto para la energía ilimitada ha estado frente a nosotros todo el tiempo, en la ecuación más famosa de la física. Lo que nos dice es que la materia no es más que energía que está esperando ser liberada. El proceso de la fusión es engañosamente simple. Se toman dos átomos ligeros como los de hidrógeno y se unen. El resultado es un nuevo átomo, como el helio. Pero aquí está el truco. El átomo de helio que sale pesa un poquitito menos que los dos átomos de hidrógeno que entraron. Esa masa perdida no desaparece, claro que no, se convierte directamente en una cantidad gigantesca de energía pura. Entonces, aquí está el punto crucial. La fisión, que es la que usamos hoy, rompe átomos pesados, usa un combustible limitado como el uranio y deja residuos radiactivos. La fusión, en cambio, guiada por esta lógica superior, une átomos ligeros, usa un combustible superabundante que sacamos del agua de mar, y sus cenizas son helio, un gas inerte no radioactivo. Es un sistema inherentemente limpio y sostenible. Ahora, claro, una cosa es la teoría y otra es cómo controlar el poder de una estrella aquí en la Tierra. El desafío de ingeniería es inmenso, y resolverlo requiere otro salto en nuestra lógica. Tenemos que pasar de combatir el caos a diseñar sistemas donde el caos simplemente no puede empezar. El primer enfoque fue la fuerza bruta, ¿no? Crear un campo magnético increíblemente fuerte para contener el plasma supercaliente. Es como construir una represa para contener una inundación. Es un sistema reactivo que está constantemente luchando contra la inestabilidad. Una lógica mejor es la proactiva. En lugar de luchar contra el caos, se anticipa. Es muy parecido a los audífonos con cancelación de ruido. El sistema detecta las inestabilidades justo cuando se forman y genera un pulso opuesto para anularlas. Es más inteligente, sí, pero en el fondo sigue siendo un sistema que reacciona a un problema que ya existe. Pero la lógica superior va un paso más allá. Es la verdadera genialidad. No se trata de combatir las inestabilidades, sino de crear un entorno donde, de entrada, no pueden nacer. Se utiliza un sistema de doble esfera. La de afuera anula toda interferencia del entorno, creando una burbuja de calma perfecta. Y dentro de esa burbuja, la esfera interior contiene el plasma. Es la diferencia entre tener un cuerpo de bomberos siempre listo y construir un edificio que es, desde su diseño, a prueba de fuego. Ahora, una vez que entendemos este patrón de pensamiento, que el desperdicio no existe, que solo son recursos mal utilizados, podemos empezar a aplicarlo a casi cualquier otro problema que se nos ocurra. Miremos los vertederos, por ejemplo.
La lógica convencional es enterrar recursos valiosísimos creando montañas de pasivos tóxicos que contaminan todo. No se obtiene absolutamente nada a cambio. Pero el enfoque superior es ver esa basura por lo que realmente es, una mina de recursos concentrados, esperando a ser procesada. Y esto no es teoría, ¿eh? Se logra usando un reactor de disociación térmica, que básicamente descompone los materiales con calor intenso y sin oxígeno. Lo que entra como basura sale como gas de síntesis para generar energía, biocarbón, que es un fertilizante excepcional, metales recuperados y calor. El desperdicio se convierte de nuevo en abundancia. O pensemos en el problema del agua. El 97% del agua del planeta es salada. El método actual para desalinizarla es un proceso de fuerza bruta, empujar el agua a través de unos filtros. Y el resultado, un lodo tóxico hipersalino llamado salmuera, que cuando lo devolvemos al océano crea zonas muertas y destruye la vida marina. ¡Qué ironía!, ¿no? Para obtener agua dulce contaminamos la fuente. La lógica superior hace lo que hace la propia Tierra. Imita el ciclo del agua. En lugar de filtrar, se usa calor para evaporar el agua, dejando todo lo demás atrás. Ese vapor se condensa y se convierte en agua 100% pura. Y el supuesto desecho ya no es salmuera tóxica. Ahora son sales, litio y magnesio que se pueden cosechar, recursos valiosos que se pueden vender. Otra vez, el problema se elimina por diseño. Entonces, ¿qué sucede cuando se integran todas estas soluciones, cada una eliminando el concepto de desperdicio de la ecuación? Pues, se crea un sistema perfectamente simbiótico. Imaginemos una granja donde todo está conectado. La energía ilimitada de un generador de fusión alimenta una unidad de desalinización que a su vez provee toda el agua necesaria. El fertilizante viene de un reactor que convierte los residuos orgánicos en biocarbón. Y drones automatizados se encargan de la siembra. El resultado es un ecosistema de ciclo cerrado, una sinfonía de tecnologías que no necesita absolutamente nada del exterior para funcionar. Al final, el mensaje es claro y es muy potente. La tecnología para resolver nuestros mayores desafíos, en gran parte, ya existe. Lo que nos ha estado frenando no es una limitación técnica, sino una limitación en la forma en que vemos los problemas. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Si problemas tan monumentales como los residuos nucleares, la energía ilimitada o la escasez de agua son, en el fondo, simples fracasos de perspectiva, ¿qué otros problemas imposibles estamos viendo de la manera incorrecta?